Hola amigos, en esta ocasión tenemos el siguiente problema de aplicación de la segunda ley de Newton y el enunciado del ejercicio dice de la siguiente manera: un bloque de masa M1 equivalente a 2 kilogramos y un bloque de masa M2 equivalente a 6 kilogramos se conectan sobre una polea sin fricción. Los bloques se asientan sobre una superficie como se muestra en la figura. No existe fricción entre los bloques y la superficie. El ángulo θ es igual a 30 grados. Cuando los bloques se liberan desde el reposo, el bloque de masa M2 tiene un movimiento hacia abajo del plano inclinado y el bloque de masa M1 se mueve hacia la derecha. Nos piden determinar lo siguiente. Inciso A: calcular la aceleración de los bloques, e inciso B: calcular la tensión de la cuerda. Tenemos en esta ocasión a nuestros datos: el bloque de masa M1 es igual a 2 kilogramos y el bloque de masa M2 es igual a 6 kilogramos. El ángulo θ del plano inclinado es igual a 30 grados. Vamos a resolver nuestro ejercicio. Comenzamos analizando el diagrama de cuerpo libre de la masa M1, es decir, del bloque que tiene masa M1. Tenemos el eje positivo X hacia la derecha y el eje positivo Y hacia arriba. El eje positivo X hacia la derecha porque nuestro enunciado nos establece que el bloque de masa M1 se mueve hacia la derecha. Entonces analizamos a todas las fuerzas que siente el bloque de masa M1. Siente a la tensión hacia la derecha, la fuerza normal hacia arriba por estar en contacto con una superficie y el peso hacia abajo. Entonces vamos a dibujar en el diagrama de cuerpo libre a todas las fuerzas que siente el bloque de masa M1. Tenemos la tensión hacia la derecha, vamos a colocar la tensión. Tenemos también a la fuerza normal hacia arriba, vamos a colocar que esta es la fuerza normal N1, y tenemos a el peso que actúa directamente hacia abajo. Este peso establecemos que es el peso del bloque de la masa M1. Entonces con ello vamos ahora a analizar al diagrama de cuerpo libre de la masa M2. Bien, analizamos ahora al diagrama de cuerpo libre de la masa M2. Es el bloque que se encuentra sobre el plano inclinado. Tenemos al eje X positivo hacia abajo del plano inclinado y también tenemos al eje Y positivo perpendicular al plano inclinado. Tenemos que el eje X positivo va hacia esta parte porque nuestro enunciado nos establecía que el bloque se mueve hacia abajo del plano inclinado. Entonces vamos a trazar todas las fuerzas que actúan sobre nuestro bloque de masa M2. Tenemos la tensión que va hacia la parte superior del plano inclinado, tenemos la fuerza normal que es perpendicular al plano inclinado y el peso del bloque de la masa M2 que va directamente hacia abajo. Entonces tenemos lo siguiente: la tensión que se encuentra hacia la parte superior del plano inclinado, esta es la fuerza de la tensión. Tenemos la fuerza normal que actúa perpendicularmente a la superficie del plano inclinado. Esta fuerza normal la vamos a llamar como la fuerza normal N2 porque es del bloque M2. Entonces ahora trazamos al peso que va directamente vertical hacia abajo. Entonces tenemos al peso del bloque de la masa M2 que va directamente vertical y a este lo llamaremos W2, que significa el peso de la masa M2. Y entonces tenemos lo siguiente, que el peso, como actúa directamente vertical y nuestro bloque está en un plano inclinado, este peso va a tener componentes. Tenemos al ángulo θ, que es este ángulo, y este ángulo θ también lo podemos colocar en esta parte de acá. Entonces tenemos ya a nuestro diagrama de cuerpo libre del bloque de la masa M2 y ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas para encontrar nuestras incógnitas. Planteamos la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa 1 por la aceleración positivo hacia la derecha para el bloque de masa M1. Positivo hacia la derecha porque hacia esa parte se produce el movimiento del bloque de la masa M1. Tenemos entonces que las fuerzas que están actuando sobre el eje X para el bloque de la masa M1 es únicamente la tensión, y como tenemos la consideración de la sumatoria de fuerzas en X positivo hacia la derecha, esta tensión, que es la fuerza sobre el eje X, entonces es positiva porque actúa hacia la derecha. Tenemos la tensión es igual a la masa 1
por la aceleración. De esa manera tenemos ya planteada la sumatoria de fuerzas en X para el bloque de masa M1. La sumatoria de fuerzas en Y no la necesitamos, entonces no la tenemos que plantear. Tenemos entonces ahora que analizar a la sumatoria de fuerzas para el bloque de masa M2. Antes de plantear la sumatoria de fuerzas para el bloque de masa M2, vamos a analizar al peso de la masa M2. Tenemos que actúa directamente hacia abajo, por lo tanto está respecto a un ángulo. Esta componente se nos forma para nuestro peso y es la componente que es paralela al eje X. Por lo tanto, la llamaremos WX2 porque es la componente en X del peso de la masa M2. Y esta componente es paralela al eje Y, por lo tanto vamos a llamarla WY2, que significa la componente en Y del peso de la masa M2. Entonces estas componentes nos quedarían de la siguiente manera. El seno del ángulo, recordemos que es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Por lo tanto tenemos el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa, que es la magnitud de nuestro peso. Tenemos el seno del ángulo es igual a la componente en X de 2 dividido el peso del bloque 2. Entonces queremos despejar para la componente en X del peso en 2. Esta magnitud de nuestro peso pasa a multiplicar. Nos quedaría que la componente en X del peso en 2 es igual al peso en 2 por el seno del ángulo. Ahora el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Por lo tanto tenemos que el coseno de nuestro ángulo θ es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, que es la magnitud de nuestro peso. Tenemos entonces el coseno del ángulo es igual a la componente en Y del peso en 2 dividido la magnitud del peso en 2, y ahora vamos a despejar para la componente en Y del peso en 2. Esta magnitud pasa a multiplicar y nos quedaría W2, que es el peso del bloque 2 por el coseno del ángulo es igual a la componente en Y del peso en 2. Entonces tenemos ya despejadas las dos componentes y las vamos a anotar en esta parte para utilizarlas más adelante. Planteamos sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 2 por la aceleración, positivo hacia abajo del plano inclinado, porque hacia allí se mueve nuestro bloque de masa M2. Entonces ahora vamos a analizar a todas las fuerzas que actúan sobre el eje X para el diagrama de cuerpo libre de la masa M2. Tenemos la componente en X del peso. Colocamos entonces que como va hacia abajo, esta componente va hacia abajo del plano inclinado, es positiva. Tenemos WX2, que es la componente en X del peso en 2. Tenemos que la tensión actúa hacia la parte de arriba del plano inclinado, y como tenemos positivo hacia abajo, entonces esa tensión es negativa, menos la tensión, y estas fuerzas WX2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración, porque ya no tenemos otra fuerza por analizar sobre el eje X. Entonces ahora tenemos una ecuación y también tenemos a esta ecuación. Por lo tanto vamos a llamar a esta ecuación como la ecuación número 1 y a esta ecuación como la ecuación número 2, y vamos a encontrar la tensión y también vamos a encontrar a la aceleración. Nuestra primera ecuación establece que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración, y nuestra ecuación 2 establece que la componente en X del peso 2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Por lo tanto podemos aplicar un sistema de dos ecuaciones y vamos a resolverlo por el método de eliminación. Entonces vamos a repasar los siguientes conceptos. Esta tensión que se encuentra en esta cuerda es igual a esta tensión que se encuentra en esta cuerda, porque la polea es ideal. También tenemos que la aceleración es la misma para ambos bloques. Por lo tanto podemos eliminar esta variable t porque es positiva con esta variable t que es negativa, que significa la tensión. Entonces sumamos nuestras ecuaciones. Nos quedaría la componente en X del peso en 2 es igual
a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Entonces ahora aplicamos el caso de factorización por factor común. Nos quedaría la componente en x del peso en 2 es igual a la aceleración y abrimos los paréntesis de esa manera. M1 por A, que es la masa 1 por la aceleración dividido el factor común, es igual a M1 más M2 por la aceleración dividido el factor común es igual a M2. Entonces ahora despejamos para la aceleración. Este término, este factor está multiplicando con la aceleración, por lo tanto pasa a dividir. Nos quedaría entonces la componente en x del peso 2 dividido M1 más M2 es igual a la aceleración. De esa manera vamos a encontrar a la aceleración introduciendo los datos correspondientes a nuestra fórmula. La ecuación para la aceleración nos quedó de la siguiente manera. La componente en x del peso en 2 dividido la suma de M1 más M2. Tenemos entonces que la componente en x del peso del bloque 2 la establecimos anteriormente es igual a W2 por el seno del ángulo. La componente en x del peso del bloque 2. Entonces tenemos W2 que es el peso 2 por el seno del ángulo y sabemos que el peso se define como la masa por la gravedad. Entonces tenemos la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo. Por lo tanto vamos a sustituir ahora los datos correspondientes para encontrar la aceleración. Tenemos 6 kilogramos que equivale a la masa 2, 9.8 metros sobre segundo cuadrado que equivale a la gravedad, el seno de 30 grados, recordemos que el ángulo θ era igual a 30 grados, dividido la suma de las masas, 2 kilogramos más 6 kilogramos. Entonces podemos destruir kilogramo en esta parte y kilogramo acá y también acá. Por lo tanto nos quedaría únicamente 3.675 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos que al realizar las multiplicaciones 6 por 9.8 por el seno de 30 grados dividido 2 más 6, eso nos da un resultado de 3.675 y la dimensional metros sobre segundo cuadrado es la dimensional de la gravedad. Básicamente es esta dimensional únicamente porque se nos fueron los kilogramos. Entonces tenemos la aceleración con un valor de 3.675 metros sobre segundo cuadrado y ahora vamos a encontrar a nuestra tensión. Para encontrar a la tensión podemos utilizar la ecuación 1 o la ecuación 2. Nos damos cuenta que la que está más flexible es la ecuación 1. Por lo tanto, la ecuación 1 establece que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. También podemos utilizar la ecuación 2, pero la ecuación 1 está mucho más flexible para encontrar el valor de la tensión. Ahora sustituimos los datos correspondientes para encontrar ese valor. La tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Tenemos que la masa 1 es igual a 2 kilogramos y la aceleración fue la que encontramos, que es igual a 3.675 metros dividido segundo al cuadrado. Entonces 2 por 3.675 es igual a 7.35 y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton. Por lo tanto, el valor de la tensión es igual a 7.35 newton. Ya encontramos el valor de la aceleración y el valor de la tensión. Vamos a anotar en esta parte que la tensión es igual a 7.35. Entonces vamos a colocar 7.35 y su dimensional es newton. Ya encontramos básicamente a la tensión y a la aceleración que nos pedía nuestro ejercicio.